Bueno, buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas, a un nuevo encuentro de Comunicación y Derecho. Bueno, hoy, ¿quién nos acompaña? Una querida amiga, que estábamos hablando recién minutos antes, es la doctora Daniela Cábanas. Ella es abogada, consejera de familia del juzgado número 2 de San Miguel. La conducción la va a hacer la doctora Adela González, ella es abogada de familia, abogada del niño. Bueno, Dani, gracias por estar, estamos muy contentos y ansiosos de escucharte, y a la conducción de nuestra querida Adela González. Gracias, Dani, gracias por estar, y gracias a todos los que están, los amigos que están acá, que está la doctora Daniela Villar, está el doctor Javier Santos Mey, está la doctora Macarena Alonso, y del otro lado, los que están los colegas y de Facebook Live por de Comunicación y Derecho. Y Agustina Bergoncelli, que estaba recién y que salió. Bueno, un cariño. Gracias Dani. Te dejo, Ade. Hola, buenas tardes a todos. De nuevo, Buenas tardes a todos, a los que están conectados y a los que están acá en la página. Bueno, muchas gracias, Daniela, por estar con nosotros hoy. Es un placer tenerte, que nos conocemos personalmente y sé muy bien cómo trabajaste el esmero que le pones a cada audiencia de familia, que es tan complicado. Así que estamos muy contentos de tenerte. Hágame una seña para no pisarnos. Una de las reglas básicas de la comunicación que estamos aprendiendo ahora en la virtualidad, ¿no? Que hablamos todos al mismo tiempo, nos quedamos todos callados. Estuvimos charlando un ratito antes aquí con los colegas, las colegas y el colega. Un placer estar en este espacio. Primero, varias cosas estuve pensando, sobre todo ayer y hoy, en relación con de qué comunicar, porque el de derecho más o menos todos sabemos, y si no sabemos dónde buscar. Pero hay un montón de cosas que nos están pasando, que nos pasaron, sin entrar en la tragedia, ¿no? Que nos llevan a la reflexión, y que bueno, tendríamos que ir viendo cómo nos pensamos primero nosotros, y nos repensamos y pensamos al otro. Y uno de los temas que habían salido, primero quiero agradecer la cordialidad y la amigabilidad del espacio, más allá de que conozco a la amorosidad de la gente con la que estoy conversando ahora. Justamente lo que hablábamos es que es una época de no mucha amabilidad. Estamos todos tan conmovidos que lo primero que aparece es la desconfianza del otro y el reclamo casi agresivo. Entonces, bueno, un poco de eso veníamos hablando, y ver qué podemos hacer para darle un giro a esto, ¿no? Ustedes córtenme si me quieren preguntar algo. Yo lo primero que pensaba... Sí, Daniel, claro, como viste que estábamos charlando, Dani, de esto del tema de las audiencias virtuales, de la virtualidad, ¿no? Y más en un espacio que es el derecho de familia, que están los sentimientos, que a veces queda todo atrás de una pantalla. Es bastante complicado, no es lo mismo del cara a cara, del ver la expresividad de la otra persona, lo que siente. Antes quedaba todo no en escritos, pero por lo menos uno tenía ese contacto visual y personal con el cliente, con las partes, que hoy no. Y esto de la virtualidad en mucho nos beneficia, porque nada, como hablamos recién, podemos estar en varias audiencias, hacer muchas cosas, pero tenemos también el caso de muchas personas que no tienen acceso, ¿no? Ni a internet, ni a una computadora, ni a un celular. Entonces tiene sus pros y sus contras. Entonces te quería consultar vos cómo lo ves, ¿no? A nivel, digamos, de derecho de familia, todo este cambio. Sí, los pros y los contras, ¿no? hay varias cosas y en las que creo que me puedo hacer en algunas portavoz de por lo menos los 4 consejeros de San Miguel, con los que estuve charlando un poquito. Le digo, bueno, hoy voy a estar con esta gente tan querida, y si hay algo que usted decía, o sea, yo veo esto, que un poco en consonancia, más allá de los estilos de cada uno, los 4 somos muy preocupados de cómo intervenir, y de cómo esto generó, lo que vos decís, Adela, esta distancia, y una cercanía diferente, ¿no? Digo, a mí lo primero que me pasó, y esto es a título personal, yo me formé mucho tiempo en otras técnicas también que hacen, porque a mí me interesa mucho, me gusta mucho ser consejera, y me interesa lo que hago. Entonces, que tienen que ver con la comunicación, y el lenguaje gestual, y otro tipo de cuestiones. Bueno, el 70% de nuestra comunicación es no verbal, o sea, me sacaron el 70% en cuanto yo empecé a tomar las audiencias. Todo eso que para mí era magia, que yo veía una circularidad casi perfecta, donde los cruces, había cosas que se respiraban, los cruces de miradas, o sea,
el 70% o más les diría que uno pescaba una mirada y la otra persona se cayó. O sea, todo este tipo de... O uno veía que alguien estaba por decir algo y algo era... Entonces vos querías decir algo. O sea, todo esto, de golpe es como que me vi casi a ciegas. Y digo, la verdad que a mí me costó muchísimo. Yo les diría que hace un mes que me empiezo a sentir que le voy encontrando otra manera de pescar estas cosas que no están en lo verbal, porque la verdad que nosotros venimos con relatos a las audiencias, la gente viene con su relato, y su relato que para ellos es creíble, o se convenció de que es así. Digo, yo no soy partidaria de que la gente mienta, la gente se convence de historias, ¿no? Y viene con un relato que se lo viene contando, de tanto contárselo se lo cree, o está convencido que es esto. Entonces, pero a veces el cuerpo nos traiciona y nos dice, ¿no? O como digo, la interacción, o uno va armando una historia común con los dos. Eso lo perdí al principio. Y yo dije, bueno, no me quiero transformar en un escribiente de acuerdos o de desacuerdos, porque eso lo hace cualquiera. Así que fue costoso empezar a primero generar empatía, a ver cómo encontraba yo sentir, o cómo podía yo sentir empatía, porque la verdad que al principio, entre lo que me costaba, la dificultad, la incomodidad, me costaba mucho sentir empatía por el otro. O por ahí me daba mucha desesperación de cómo ayudar a alguien que, porque me ha pasado que se me conecta una parte, no se conectó todavía la letra, y la parte se ponía a llorar desconsoladamente. ¿Y quién contiene eso? Más allá de que nuestra función no es, pero digo, somos seres humanos, en algún punto hay que acompañar. Bueno, de todas estas cosas, es que creo que estoy armando un estilo, o estoy armando un estilo diferente. Un poco en broma, yo le decía a la doctora González, bueno, voy a mostrar las manos, porque es una de las cosas que aprendí, primero que hablo igual con las manos, pero que aprendí de la cuestión informática o virtual, es que si uno no muestra las manos, le genera mucha desconfianza al otro, es verdad, cuando uno esconde las manos tiene algo que esconder, ¿no? Entonces mostrar las manos al otro le da alguna sensación de mayor honestidad, o de mayor, por más que no sea siempre honesto, pero digo, el otro no nos conoce, entonces, bueno, como que fui buscando técnicas, voy en construcción, ¿no? A un nuevo modo de trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, en algún punto se perdió el encuadre. Mucha gente no registra que está, por más que sea virtual, que está en una audiencia en un juzgado. Entonces, hay momentos en que, qué sé yo, el otro día, no quiero hacer casuística ni anécdota, pero digo, un señor manejando, digo, señor, ¿usted está manejando? Sí, digo, primero estacione porque va a chocar. Es una audiencia, yo no le pido por favor estacione, ahora, después, estuve 40 minutos esperando, nunca más me contestó, sacó la camarita y la verdad que todavía no tenemos respuesta para estas cosas, yo lo volqué en el acta, digo, se conectó y se desconectó, no puse que estaba manejando. He tenido gente que se conecta en el auto. Al principio yo decía, qué barbaridad está en el auto, y después la verdad que uno va repensando, y digo, capaz que en la casa tiene que hablar de alimentos. Capaz que en la casa está la pareja actual, está en un monoambiente, y no quiere que escuche. Entonces, su ámbito de privacidad es el auto, por eso digo, todas estas cosas uno las va como pensando, ¿no? Y la verdad que yo prefiero que el señor esté en el auto, si no está manejando, se fue a la esquina, por ahí, o se metió en el garage, y está solo, hablando, y se siente en intimidad, y no está metido en la casa con los chicos, o la mujer actual que está escuchando y opinando. Porque esta cuestión que nosotros, o el marido, ¿no? Digo, sin hacer una cuestión de género, esta cuestión que a nosotros nos pasaba mucho, que los que hacen familia saben, que vienen con la pareja actual a la audiencia y se generaban unos líos bárbaros, y uno le decía, señor, usted no es parte, afuera, o señor, usted acá no tiene nada que hacer, espera afuera porque esto pertenece a estas dos personas, uno ahora no lo puede hacer. Y ese es un ruido importante para poder llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, como que yo fui mutando. Al principio yo veía que la gente iba al estudio del abogado, y yo decía, pero ¿cómo es esto? Y digo, la verdad que ahora yo creo que eso es mucho mejor. Porque cuando se conecta el abogado, le digo, doctor, ¿usted tiene algún espacio donde el señor se pueda ir, o la señora se puede ir a un costadito, y hablamos solo los letrados? Y después ingresa. Pero yo me aseguro que ese señor está fuera de su contexto familiar y puede hablar tranquilo, o esa señora, ¿no? Bueno, cosas que van pasando. Daniela, nos pasó a nosotros en las audiencias a veces la complicación de la plataforma que se utiliza, ¿no? Porque no tenemos como una sala intermedia, como decís vos, para poder charlar antes, que las partes no escuchen. O sea, es una plataforma que lamentablemente quizás le falta todavía adecuar
ciertas cosas. Más quizás en la etapa previa, que uno busca conciliar, de que no haya discusiones, de tratar de llegar a algún acuerdo, y se complica muchísimo. Eso es ¿no? tremendo. Algo para mejorar. Eso es tremendo. A mí al principio, justamente hoy hablamos con otro consejero de eso, al principio ingresaban todos, se armaban unas pataolas. Encima, imagínense, todos hablando al mismo tiempo, o todos con el micrófono. Desde el team nosotros no podemos desconectar el micrófono al otro. O sea que el otro tiene que hacer un buen uso del espacio de la palabra y de los silencios. No he tenido grandes problemas con eso. En general la gente me ha sorprendido gratamente, se espera y se escucha, ¿eh? Pero puede pasar que se arme una bataola. Sí, te quería consultar porque varios colegas me han mandado mensajes de cómo están utilizando ustedes esta herramienta y cómo se maneja en la etapa previa. La verdad Eso que te cuando vieron que vos me llenaron de preguntas. Eso te iba a comentar. Lo que yo empecé, porque como digo, todo esto es construcción. Lo que ahora estoy haciendo fui como viendo, lamentablemente es como hablábamos en la charla previa, vamos, después de que se genera una dificultad, generando una adaptación, ¿no? Hay muchas cosas que nos van apareciendo, como los que yo les contaba del escrito, como anécdota, que si quieren después lo charlamos. Lo que yo ahora estoy haciendo, no sé qué están haciendo los otros consejeros, ¿sí? Sí sé más o menos lo que hacen en San Miguel, no sé, en el resto, porque después, esta es otra nota al pie, creo que se han perdido mucho los espacios de intercambio, ¿no? Hago ingresar solo a los letrados. Les pido por favor que le avisen a su cliente que lo veo, que está en espera, pero que primero vamos a hablar los letrados. No tengo mucha posibilidad de hacer privadas con partes, pero por lo menos los letrados. Y lo que a veces hacen es se desconectan el micrófono y hacen una videollamada con su cliente. Entonces me van diciendo que sí y que no, ¿no? Como que ellos, si no lo tienen ahí. Y una vez que más o menos tengo alguna cuestión, digamos lo más grueso acordado, ingresan las partes y seguimos puliendo. Pero yo para eso necesito abogados que hayan trabajado un poco el caso, que conozcan el caso, ¿no? Que la mayoría de las veces pasa, pero muchas veces, o el día anterior fue la persona, los convocó y no tuvieron tiempo de interiorizarse, o de entablar contacto con el otro letrado. Me está funcionando mejor así. En algunas ocasiones los hice salir a las dos partes, o sea, al letrado, a la parte, y que me pidan ingreso y yo los tengo esperando. Pero eso me lleva un montón de tiempo. Y yo después tengo otra audiencia, y ahí también, esta es otra cosa que es una modalidad que yo implementé. No lo están haciendo todos así, pero en la audiencia que sigue no sabe si yo estoy viva, si tengo internet, si no tengo internet, o si me desmayé. Entonces yo me tengo que conectar horario. Yo tengo que sí o sí terminar horario, que antes yo tenía esa flexibilidad. Y a mí la verdad que no me gusta, no me encanta, como dicen por ahí, no dedicarle el tiempo. Cada caso es único. No hay un tiempo tabulado para Sí, pasa que esta es una rama bastante compleja, o sea, no es quizás como laboral, que quizás son números fríos. La verdad que cada situación familiar es muy compleja. Entonces puede llevar 10 minutos. En alimentos. Claro, porque quizás todo inició con un alimento y terminás, nada, con un régimen de comunicación, o una violencia sería ideal, ¿no? Y además sería ideal que si iniciaron un alimento, si lo resolvieron, podamos avanzar y resolver todas las cuestiones. Y la verdad que... Eso es lo bueno de San Martín. Yo creo que las audiencias siempre son multifuncionales, o sea, la realidad es que siempre se inicia por un alimento y siempre no teniendo la predisposición de la contraparte. Eso también lo quería charlar con vos porque, bueno, es una rama complicada donde quizás no todos los colegas también que hacen familia tengan la instancia de mediación. Muchos venimos de la facultad con litigar, y yo soy una de las que defiendo mucho que en familia hay que conciliar, que nuestra función es unir a las partes y tratar de llegar a un acuerdo, siempre no con la primacía de los menores. Que esto no es una pelea, yo siempre digo no es una guerra, no es quien gana ni quien pierde. En familia, si alguien gana, pierden todos. O sea, es el único fuero donde si hay un vencedor, realmente pierden todos, porque donde en un grupo familiar, que van a seguir ligados de por vida, porque más que la pareja no sea pareja afectiva, son pareja parental. Si alguno se va con la sensación de victoria y el otro de pérdida, imagínense cómo se va a trasladar a futuro eso en el vínculo de por vida. Entonces, para mí se tienen que ir todos empatados, pero empatados en el buen sentido, equilibrados. Entonces, ir a vencer
realmente es ir a arruinar una familia, ¿sí? No lo digo. Porque por eso yo muchas ¿Sí? veces me contacto con los colegas antes, trato de llegar a un acuerdo antes, cosa que la audiencia de conciliación sirva para acercar a las partes y que vean justamente que nada, es un sistema, digamos, amigable, porque uno también, a ver, ve las partes y al Poder Judicial lo ve como que voy a ir a pelear, como decimos, quién gana o quién pierde. Y es una gama muy compleja, que si uno va con esa mentalidad es imposible llegar a un acuerdo, pero bueno, también te quería consultar esto, ¿no? Hay muchos colegas que quizás van, como digo yo, con los tapones de punta a ganar. De acá en familia no se gana, no se pierde, y más que nada porque tenemos, a ver, en el caso, por ejemplo, de alimentos, que es lo más común que tenemos todos los colegas, pero también tenemos a ver, yo siempre digo que atrás de un derecho hay una obligación. Todo papá tiene la obligación de la cuota de alimentos, pero también tiene el derecho de poder ver a sus hijos. Y ahí viene todo un tema donde se usa, ¿no?, esto de que, bueno, si yo te lo dejo ver, me pasas más de cuota o no. ¿Y eso cómo lo manejas en una audiencia? Porque la verdad que pasa y muy común últimamente. Trato primero de coserme un poco la boca y no ser tan áspera, ¿no? Porque es correr al niño del foco absolutamente, porque como yo le digo, si usted, señora, porque estamos hablando de alimentos, ¿no? A la inversa también, porque también hay padres que castigan, no lo puedo ver, no paso alimentos, como si el niño si no lo ve no come, ¿no? Entonces, le digo, si usted, señora, no lo deja, el niño no recibe alimento del padre y además no puede verlo, hay dos derechos que perdió. Perdió el derecho a alimentos y perdió el derecho a estar con su papá. Hay que restaurar los dos en la medida de lo posible. A la inversa, si usted, señor, no le pasa alimentos a su hijo, no es a su expareja, porque la madre, supuestamente, no todo es supuesto, son todos relatos de todos, en teoría no le deja ver los niños, su hijo pierde dos veces. No lo ve usted, que ya es una circunstancia que tenemos que equilibrar, porque todo eso hay que equilibrarlo, pero además no recibe lo que necesita. Yo lo que trato de hacerle entender, o sea, porque digamos que sin entrar en lugares comunes, el clásico es el impedimento de contacto, o sea, la obstrucción del contacto en las visitas, que para mí es lo más difícil de resolver, ¿sí? Porque no hay embargo de visitas, y el incumplimiento alimentario, digamos que son los dos temas más complejos y clásicos. Y no sé a dónde iba, me perdí. Y No sé te hago qué una quería consulta, decir, Daniela, sí. más que nada en lo que es régimen de comunicación, justo entraste en otra de las, la verdad que me llenaron de preguntas. ¿Cómo lo están manejando? La realidad es que bueno, también estamos en un contexto de pandemia, donde todos los regímenes que había pautados no se pueden llevar adelante, muchas veces porque o la mamá se contagió, o el miedo que salgan, muchos clientes llaman y consultan lo mismo, muchos colegas. La verdad que también uno a veces no sabe cómo interactuar con el cliente, ¿no? Porque le decís, no, mira, hay un régimen de comunicación, ¿y qué pasa con ese nene que sale, si se contagia? Son todas problemáticas nuevas que lamentablemente El las tema tenemos en un primero es, código. cuando empezó la pandemia, nos llenaron de medidas cautelares, porque el que es obstruccionista aprovechó la excusa de la pandemia para interrumpir el contacto, ¿no? Eso fue, Es lo que pero charlamos. digamos, es lo que hablamos al principio, esto ha sido la excusa perfecta para el que no quiere, para el que quiere, en distintos ámbitos de la vida, también en el derecho a la familia. Yo lo que hice el año pasado, que a mí me parecía lo que me iba llegando, cuando empezamos en audiencias, porque se acuerdan que empezamos en julio, agosto, estuvimos trabajando con todo lo que era urgencia, que fue cautelares a morir, digamos, y después empezamos con las audiencias. Y yo por lo menos tenía el criterio de que no podía cerrar ningún régimen de comunicación definitivo, porque era imposible cerrar algo definitivo. Y fui haciendo provisorios. Hoy hice otro provisorio también, porque me parecía que lo retiré de la escuela. ¿De qué escuela? ¿En qué horario? ¿Cuándo? O sea, es como muy difícil. Claro, pero Y sí, veo el que las tema de ahí es que partes son también tenemos... flexibles y que se genera una comunicación de entender que son ellos los que tienen que ir adaptándose a lo cambiante, porque la vida es cambiante, digamos. Esto nos lo mostró como caricaturescamente, pero la vida personal todo el tiempo cambia, y uno va a ser padre un montón de años, debería poder ir flexibilizando y adaptándose. Y yo intento que comprendan que la intervención del juzgado y de los abogados tiene que ser un momento en la vida donde por ahí uno acomoda, repiensa y entiende cómo se sigue adelante, ¿no? Yo intento que sea un espacio de reflexión también la audiencia, para ver cómo se sigue adelante con esta familia que no tiene que judicializarse siempre. Entonces, con algo se logra. Yo a veces lo que le digo es que los acuerdos en verdad son la puerta o son la base para poder llegar
a un acuerdo definitivo. Acá nada, en verdad, es para siempre, porque los chicos van creciendo, las necesidades son diferentes, los horarios, porque no es lo mismo pautar, no sé, un régimen de comunicación de un nene de 3 años que va creciendo, tiene 16, y la verdad que por ahí no quiere ir a ver al papá porque tiene, no sé, un partido de fútbol. Entonces sí es flexibilizando, O de un bebé. pero es muy complicado, claro, en un contexto donde también hay mucha violencia a nivel personal, Bueno, ¿no? Porque, sí, ese es otro tema si tremendo. me querés contar. Juárez. Primero porque todas las medidas de violencia están prorrogadas, ahora hasta mayo. Entonces, hoy me pasó con una audiencia que estaba llegando a un acuerdo en esta cuestión de que no estamos todos conectados como antes. Yo no tenía vinculado una violencia que todavía seguía vigente, que era de febrero del año pasado. Pero no había situación de violencia, pero la violencia estaba vigente. Entonces nos empezamos a embarrar en el régimen de comunicación, porque él me decían, ella reclamaba, bien, más presencia del padre, pero tenía un perímetro. Nadie me lo decía, ¿eh? Obviamente el juzgado tampoco lo había advertido, porque yo para ello soy el juzgado, por más que a mí me hayan delegado la audiencia, ¿sí? Y el señor me decía, pero yo voy a la casa, pero hasta que en algún momento alguien dice, lo que pasa es que si yo voy al club, llaman a la policía. ¿Cómo llaman a la policía? Sí, porque a mí el del club me dijo que está vigente el perímetro. Momento, miro, no encuentro, al final encuentro rastreando que había un perímetro del febrero del año pasado. Claro, como hubo con el ASPO, hubo prórrogas de las violencias, la medida estaba vigente. Entonces, bueno, no importa, lo resolvimos porque quedamos en vernos en una audiencia la semana que viene, lo derivé al equipo para que lo cierren, porque si no se cierran expresamente, eso también para que lo sepan los letrados. Si las causas de violencia que están iniciadas, pónganle en febrero del año pasado, en enero, que el perímetro llegó hasta que inició la pandemia con el ASPO, entonces a partir de ahí se empezaron a prorrogar. Todas esas medidas están vigentes, entonces todo lo que hagamos va a ser en incumplimiento de una medida de restricción perimetral. Está prohibido. Eso te iba a preguntar también con respecto a las violencias ahora. Es al revés, lo que no está concluido, expresamente concluido en el expediente, está vigente. ¿Sí? No sé si soy clara con eso. Perfecto. Sí, ahí te quería igual detener un segundito, porque bueno, hay muchos colegas que quizás se están iniciando, y la verdad que en este contexto también es todo un tema, el tema de las violencias. Que están ¿Cómo lo iniciando manejan ustedes, el tema de la violencias? notificación? Claro, que están iniciándose en la profesión. Ah, perdón, pensé que estaba iniciando causas de violencia. Bueno, ustedes saben que la violencia no necesita patrocinio letrado, la persona va a la comisaría y hace la denuncia, o eventualmente pueden llamar, ¿no?, a las líneas de violencia. Eso va, la comisaría directamente envía las denuncias a la receptoría de expedientes y llegan al juzgado. Eso es instantáneo, porque es incluso por WhatsApp. ¿Sí? En el día, si la cuestión es grave, en el día se dicta la medida, porque las entrevistas se hacen por videollamada. Si no es grave, digo que no haya riesgo inminente, que haya que ver un poquito más, porque ustedes saben que la mayoría de las veces son situaciones de violencia reales, muchas otras veces tienen que ver con un régimen de comunicación no establecido que genera dificultades, o alguna otra cuestión en relación con la atribución de la vivienda, que no tiene que ver tanto con la violencia, ¿sí? Pero hay muchísima violencia, digo, no digo que no haya, pero si hay alguna situación que requiera que se abra y se explore un poquito más, qué sé yo, hay que escuchar al niño, ¿sí? Hay que escuchar a una abuela que estuvo presente. Son las menos esas, ¿sí? Esas se tarda 48 horas en, si corresponde, dar una medida, y si no, bueno, cerrarlo y decirle a la persona que consulte a un abogado, porque en realidad lo que tiene que hacer es organizar un régimen de comunicación, o organizar la cuota alimentaria, porque en realidad son algunos desencuentros no relacionados con la violencia, con la ley 1269, ¿sí? Muchas veces esos desencuentros generan situaciones de violencia, por supuesto que sí. Un padre que no puede ver al hijo hace un montón y va y patea una puerta, sí, claro, genera una situación de violencia, y es violencia. Una madre que está desesperada porque nos pasa por una cuota alimentaria va a apedrearle la puerta al hombre. ¿Sí? Es una violencia, sí, pero en el fondo subyace un reclamo que hay que organizar. Digo porque estas cosas las tenemos y nos pasan. Entonces uno interviene por la violencia, pero también, ahora, por la violencia se interviene inmediatamente. Yo siempre digo, es preferible equivocarse por resguardar que por desamparar. Yo entiendo que es una incomodidad si fue una situación que aparentaba como de violencia y no la era para el que resulta excluido o perimetrado, o la que resulta, porque hay mujeres también, excluida o perimetrada,
tener una medida de restricción, pero la verdad que el derecho a proteger es tanto más valioso, primero, y después vemos qué pasa. Y muchas veces sí, la situación se revierte, pero se protege de manera urgente, y nos llega enseguida la denuncia, y en el día salen las medidas. Eso puede ser que algún día se pase alguna, qué sé yo, no sé, será una excepción que confirma la regla, pero les puedo asegurar que en el día les puedo hablar de mi juzgado, ¿sí? Y del, o sea, te hago una consulta, Daniela. En los casos de medidas cautelares, ¿ustedes están dando provisoriamente alguna cuota de alimentos? Porque en este caso puntual, sí, de que las medidas se siguen prorrogando. Por supuesto. Hay dos tipos de alimentos provisorios. En las medidas de violencia sale automáticamente con una cuota alimentaria provisoria, que es mínima, porque sale sin ningún tipo de prueba, ni siquiera de explicación de cuáles son los ingresos del alimentante o de qué trabaja, ¿sí? Que es lo que mínimamente pedimos en otro contexto para fijar, aunque sea una cuota provisoria. Y también en otros juicios, qué sé yo, se inician con alimentos, por supuesto, que si piden alimentos provisorios van a salir la cuota alimentaria provisoria, que es una cuota alimentaria mínima de toda necesidad. Yo siempre le explico a la gente, porque me dice, ¿por qué tan bajito? Sí, porque no es la cuota alimentaria que usted va a tener en definitiva, que va a estar supeditada, si voy muy rápido, párenme, que va a estar supeditada no, está perfecto. Es una cuota de toda necesidad, urgente, casi no, inaudita aparte, donde se está condenando a alguien a pagar una suma de dinero para que esta persona tenga las necesidades, pero re básicas satisfechas, no un poquito más que las básicas. Es una cuota mínima. Eso, si ustedes inician una etapa previa de, qué sé yo, cuidado personal y materia complementaria de alimentos, y lo piden, va a salir, ¿sí? Porque hay un derecho del niño que tiene que ser satisfecho urgentemente. Si inician los alimentos, por supuesto que va a salir, pero también en una etapa previa, siempre que tenga como materia complementaria de alimentos, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Claro, te consulto más que nada... Sí, dos vías para llegar, sí. Que vi varias medidas cautelares, no fue en tu juzgado, ¿no? Pero que dan la medida cautelar sin nada, o sea, sin ningún alimento provisorio. Tenemos todos entendido de que no se puede iniciar ninguna acción de alimento porque justamente tenemos una cautelar. Entonces, mientras tanto, tenemos un derecho que está perdido. Yo la iniciaría igual. Tenemos fecha cierta. Yo iniciaría igual urgente en alimentos, pidiendo alimentos provisorios en la demanda, y quedará suspendida la celebración de la audiencia del 636. Pero... Mira, hay juzgados que no, que directamente para, por ejemplo, fijar un provisorio nos piden acreditar los gastos del menor. Seamos realistas que muchas veces esos gastos son en negro, porque la mamá va a comprar en el kiosco, compra en un almacén, no tiene factura. Entonces, son casos muy puntuales que yo siempre digo, alimentos provisorios tiene que saber directamente. Bueno, no puedo... No quiero nombrar qué juzgado. Honestamente no coincido con ese criterio. O sea, el alimento provisorio, como es cautela de inaudita aparte, nosotros lo que pedimos únicamente es que digan, no los gastos del niño, uno ya sabe que tiene que comer, y son provisorios, no hay, y son mínimos, o sea, tal cual. O ya está acreditado el título, ¿no? O sea, el certificado de nacimiento es el título que legitima. Después, el rango de cuánto más, cuánto menos, va a ser la prueba definitiva en el juicio de alimentos. Ahora, lo único que hay que hacer es estimar, denunciar el caudal del alimentante, o sea, decir más o menos esta persona cuánto gana. Bueno, trabaja en la municipalidad tal y yo creo que gana más o menos tanto. Eso es lo que pedimos. Porque no es lo mismo a alguien que, no sé, que trabaja en negro o que hace changas, entonces le tendremos que fijar en base al salario mínimo vital y móvil, que a alguien que uno sabe que tiene un buen sueldo o trabaja en trenes argentinos y uno más o menos tiene idea de cuánto gana. Pero no tienen que ni siquiera acompañar un recibo, tienen que decirlo. Trabaja de tal cosa, porque de alguna manera también está la responsabilidad de la persona que pide la cautelar. A veces nos pasa que denuncian un caudal muchísimo más alto de lo que la persona tiene. ¿Sí? Pero cuando es así, qué sé yo, nos denuncian 300.000 pesos de caudal económico, y después resulta que la persona ganaba 60, porque nos ha pasado. Pero uno no le va a fijar 45.000 pesos de cuota alimentaria provisoria. Uno ahí sí le pide un poquito más de prueba. Fija una mínima y pide algo más para ver si realmente es tan alto el ingreso. Y yo no digo, vuelvo a lo mismo, no digo que la gente mienta, ¿eh? Siempre yo pienso que el alimentado, la persona que necesita alimentos, cree que el otro gana mucho más de lo que gana, y el alimentante dice que gana menos de lo que gana. En el medio debe estar la realidad más o menos económica. Claro, pasa que tenemos dos problemáticas. Como decimos muchas veces, hay que denunciar el caudal económico, y el caudal económico que se denuncia es altísimo.
Entonces los provisorios son altos, que muchas veces hasta excede el porcentaje que realmente tendría que pasar. Y mientras tanto, ahí tienen que a veces apelar. no dan ni siquiera los plazos para poder apelarlo. Y muchas veces te vienen ya con, que ya están en serio, y no lo podemos apelar porque ya el plazo pasó. Entonces, porque también me ha pasado, es Sí. tanto de un lado como del otro. Tenemos la persona que trabaja en negro y es muy difícil acreditar cuánto es lo que percibe, y a veces vemos un provisorio de 2.000 pesos, 3.000, que vos decís cómo vive un menor, y a la vez Sí, es no, hoy imposible yo les poder soy acreditar sincera, realmente cuánto percibe. no están fijando menos de 5.000, 7.000 pesos de provisorio sin ninguna prueba, que para el que no tiene es un montón, pero la verdad que menos que eso, o sea, ¿no? Ese consulta también los medios de notificación que se está utilizando ahora a raíz de todo esto, que lo charlamos igual antes, en esta etapa previa, que en verdad cualquier medio es idóneo. En etapa previa sí. En etapa previa sí. Lo que pasa es que para cerrar etapa, lo que va a pedir el juzgado es que haya una constancia fehaciente de que la persona supo que estuvo convocado a la instancia de etapa previa, porque sabemos que en familia todas las cuestiones que pueden ser abordadas por etapa previa, y lo mejor que les puede pasar es que la transiten, porque la mayoría de las veces se llega a un acuerdo, y porque es lo mejor que le puede pasar a esa familia terminar el juicio en acuerdo y no a un juicio, digamos. Un juicio de... La verdad que no quiero contagiarles pesimismo, pero a veces me dicen, pero me fijan tantas audiencias para el régimen de comunicación. Si no se acuerdan, hay una sentencia que no se cumple, porque la puerta de la comunicación con el padre es la madre. Si la madre no quiere abrir la puerta, es muy difícil que uno logre que la abra, ¿sí? Que la comunicación se establezca, porque el mismo hijo termina diciendo que no quiere ir, y se termina convenciendo de que no quiere ir. Y es un delicadísimo trabajo hasta lograr. Se me fueron algunos, no sé si los ves aquí. Ah, están. Así que bueno, sí, es difícil. Te consulto en esos casos particulares, donde, bueno, ahora tenemos, por suerte, la figura del abogado del niño también. ¿Cómo están trabajando ustedes con esta figura? ¿La piden habitualmente los colegas? ¿Nos querés contar de qué se trata? Porque hay muchos que no saben. Bueno, eso lo puedes contar vos que lo haces más que nada, pero en etapa previa abogado del niño no, porque justamente es cuando la litigiosidad es tan alta que el niño necesita tener su voz en igualdad de condiciones que los adultos, porque no es un tutor, ¿sí? El abogado del niño. Por ahí me gustaría que lo cuentes vos que lo estás ejerciendo del otro lado, pero no es un tutor, es una figura legal totalmente distinta. El tutor representa, como los padres, es la voz, digamos, del niño. El abogado del niño es el abogado patrocinante del niño, que vehiculiza en igualdad de condiciones la voz del niño. Entonces, en general, en etapa previa no hace falta abogado del niño, en general. Tuve algún... A mí me ha pasado de estar en etapas previas, porque te consultaba si te tocó algún caso con abogado del niño. Bueno, tuve algún régimen de comunicación. De pedido de abogado del niño, en casos muy complejos, que no fueron autorizados. No me puedo acordar en este momento por qué. Había como que algunos estaban, el asesor decía que sí, otros que no, porque era etapa previa. Pero después en juicio sí se le designó abogado del niño. O sea, cerramos etapa, fue a juicio y todavía está en trámite. Digamos que era un régimen de comunicación, exactamente. Yo ahí quiero con un excelente algo, trabajo, ¿no?, de la abogada del niño en ese expediente. Digo, lo estuve siguiendo porque es un caso que a mí me interesaba, porque realmente es un caso que me resultó muy doloroso. Y me pareció muy triste no poder, no por mi éxito laboral, ¿se entiende? O sea, de mi éxito laboral depende que una familia se vaya mejor o siga empeorando. Si yo no logro un acuerdo, para mí es saber que esa familia, ¿no? Sí, eso es lo que, para interrumpirlas un poquito, para molestar un poco acá a la laboralista, que no entiende mucho, pero le gusta molestar un poco. No, yo lo que veo la diferencia entre provincia de Buenos Aires y Capital Federal, es el día y la noche. Contame. Para mí el abogado del niño es una, digamos, las características que tiene, cómo lo defiende, es como que el niño ha dejado de ser una cosa, tiene su representante, y Capital Federal no lo entiende. Capital Federal yo la verdad, en eso ustedes están totalmente adelantados, comparado con lo que es Capital Federal. Es sujeto que incluso sin abogado del niño, nosotros hemos tenido niños que se han presentado en la mesa de entrada al juzgado a decir quiero hablar con Pablo, con el juez, así, Yo leí que el juez es Pablo y yo quiero hablar con Pablo y el juez los atiende. O sea,
Y hay niños, sobre Sí, todo... ahora con el artículo 12 de la Convención se pueden presentar, incluso están solamente con el juez, y veo la relación que tienen, y la tienen tan Sí, clara los chicos para hablar con el juez, sin y ningún les problema, sin encanta. ningún poder, y pueden manifestar, les dicen, nos encanta, ellos van a hablar con el juez. Sí, Y está eso me buenísimo parece porque te digo, la mi diferencia, ¿no? experiencia, Porque Capital Federal la verdad, yo veo algunas sentencias, algunos que no quieren cortar por ahí con un padre que es abusador, que dejan de lado, digamos, a ese abogado del niño que lucha para poder defender a ese niño. La verdad que veo comparado con, al menos hablo con lo que es San Miguel y San Martín, que es lo que conozco, Además, Doc, la diferencia. realmente el nivel de los abogados del niño que tenemos. Eh, Porque las intervenciones que yo conozco, no hay muchas, por eso digo, son casos graves, porque donde hace falta que el niño tenga una voz fuerte y potente, digamos, en igualdad de condiciones de los adultos y con prioridad, porque si él es el sujeto de esa actuación, digo, con prioridad digo desde la mirada del juzgado, ¿no? Lo mejor para ese niño, lo que dice la convención. En los abrigos hay muchísimos, y en las adopciones, y las intervenciones de los abogados del niño, que se han ido, no en pandemia, pero antes, yo conozco personalmente, se van, no sé cuánto les pagan en honorarios, creo que es poco y nada, y es más gasto que... Por eso digo que no se lo quiero elogiar, se han ido a hogares al interior de la provincia a entrevistarse con los niños, a escucharlos, a hacer las presentaciones. La verdad es maravilloso. Eso desde la figura del abogado del niño, que tienen comunicación permanente y vehiculizan y con mucho criterio, ¿eh? Porque siempre hay Sí. una mirada medio paternalista del Poder Judicial de creer que la mejor mirada, más criteriosa, o ¿no? La mirada definitiva, y esto lo que ha venido es a que el poder se reparta, y todos tenemos poder y construimos un resultado beneficioso y prospectivo. La verdad que, y el último, estuve mirando justo el otro día, porque ese expediente yo lo sigo porque realmente fue muy triste. Un papá que muere en el camino del trámite, etc. Entonces a mí me quedó me llegó mucho, y estaba viendo la abogada del niño, las presentaciones que hacía, y dije, qué bárbaro, la verdad. Sí, y te digo, en Capital Federal, como hay muchas que ejercen en provincia de una manera y ejercen en Capital Federal, hay varias que las han mandado al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Capital Federal, Me sorprende. porque, sí, no, es una injusticia, pero total, por defender a esos niños, la verdad que el trabajo que hacen, y cuando hablas con ella, esa convicción, esa manera de defender a los niños, la verdad que a mí me sorprende por qué hay un criterio tan distinto dentro de nuestra provincia, ¿no? Entre Capital Sí, Federal cuando y... la ley es única, además, y es clarísima, porque Claro. lo primero que quería decir cuando iba a empezar la charla es esto: no hablemos tanto de derecho, porque derecho estamos llenos, o sea, la ley es clara, la norma hay. El problema es cómo esto se va, ¿no? No solo la aplicación, sino la interpretación, la actuación, esto que decimos, la figura del abogado del niño es tan clara, ¿no? La 26061, la convención, o sea, no hay mucho para discutir, y sin embargo, No, y fundamentalmente, cómo va acompañada la abogada del niño, como Adela, cómo van acompañados ellos por Colproba, por todos los colegios de la provincia de Buenos Aires. Y en Capital Federal es, digamos, el propio colegio es el que le aplica una sentencia, la claro, verdad que yo no lo puedo creer, no lo puedo no creer, sabía, terrible. honestamente no sabía estas dificultades que tiene el abogado del niño, que es una figura que debería prosperar cada vez más, ¿no? Y ser más reconocida, digo también económicamente, Totalmente. porque el valor económico también es un reconocimiento a tanto esfuerzo. Por supuesto. Pero ha sido una incorporación muy valiosa que a nosotros nos da mucho aire, porque en definitiva el juez, más allá de que tiene que velar por el interés superior del niño, no puede ser parte. Entonces, esta posibilidad del abogado del niño en esta paridad es maravillosa. ¿Sí? No, a mí es una figura A mí me pasó una experiencia más que nada de los chicos que están en instituciones, ¿no? Que quizás Eso no es... tienen una representación ni una voz. A mí en mi caso me pasó en muchos casos de chicos que estaban con guardas provisorias, y la verdad que es un tema muy complejo, y son chicos que realmente están, nada, que no tenían ni voz ni voto, como digo yo, en nada, no se enteraban en el proceso,
muchas veces, nada, son sacados de sus familias biológicas y llevados a hogares donde no tienen ni idea de lo que está pasando. Y la verdad que para mí, cuando entré en este mundo del abogado del niño, me llamó muchísimo la atención. Conocí colegas que la verdad, como decías vos, dejan el alma y el corazón en esto. Sí. Todos los viáticos los cubrimos nosotros, todos los gastos que hay también, ¿sí? Y la verdad que está bueno que eso también se conozca, que muchos colegas sepan que cuentan con esta figura en expedientes que son complejos, donde la voz Claro. del niño puede ser escuchada. Y vos viste, Adela, lo que es para el niño saber que tiene un abogado. Ay, sí, están contentos. Yo no les puedo explicar lo que es para el niño cuando uno los ve, ¿no? Porque mi abogada, pues te lo dicen, los Sí, empodera. tal cual. Y los Pero, chicos tienen te digo, mucho acá en criterio. provincia es aceptado, sí, acá es aceptado, pero también depende mucho, como decías vos, la verdad que la ley es común para todos, pero la realidad es que no se interpretan todos los juzgados iguales. Por eso te consultaba recién de los provisorios, el régimen de comunicación, porque, a ver, cada departamento judicial tiene un criterio diferente. Muchos, te digo, como el caso San Miguel, nos fijan alimentos provisorios apenas iniciamos un alimentos o una violencia. Tenemos otros departamentos judiciales que no. Entonces, por ahí nos pasa esto, ¿no? Que, a ver, tenemos una violencia en el medio, no podemos iniciar un alimentos porque en etapa previa no pueden tomar audiencia, no fijan provisorios, si no acreditamos el gasto al menor. Entonces, la verdad que los abogados que hacemos familia tenemos como un montón de trabas Adela, y complicaciones durante el proceso. y los alimentos van a etapa previa Sí. también. No deber ir a juicio, es un proceso especial. O sea, muchas veces, sí, fijan alimentos provisorios, pero te digo, en las audiencias que toman las multifuncionales, digamos, dentro del juicio de alimentos. Pero te digo que en general se complica muchísimo, ¿no? Y más en este contexto claro, que sí. notificar está complicado porque, bueno, traslados va con cédula. La realidad es que hoy, oficina de notificaciones, tenemos un cierto retraso y es muy complicado. Entonces tenemos muchas experiencias que tampoco podemos avanzar porque no podemos notificar. Quedan alimentos provisorios, ¿no? De las notificaciones es muy complejo. Sí. Durante pandemia se autorizó, por lo menos en el juzgado nuestro no autorizamos WhatsApp, porque es muy incierto, pero sí oficio policial y carta documento. Y la verdad que con eso hubo bastante éxito, digamos, en las presentaciones y en las notificaciones, ¿no? Pues se les daba 5 días para que se presenten al juicio para tomar contacto con la documental. Y no hubo problemas, no tuvimos ningún problema de nulidades. En general la gente se presenta y está presente en la audiencia y acuerda, o si considera que es injusto, contesta demanda, además de presentarse en la audiencia, ¿no? Digo, presenta prueba. Ahora con la pandemia, con esta restricción, yo calculo que se volverán las cartas documento. Cuando empezó el año normalizamos el tema de las notificaciones porque supuestamente todo funcionaba, digo, entre comillas, porque no es una normalidad normal, pero más o menos todo debía funcionar, y para no recargar a quienes no son responsables, porque digo, la comisaría terminaba haciendo el trabajo de la oficina de tratamientos, ¿no? Volvimos a las notificaciones por cédula, y esto lo digo, no lo sé, pero estoy segura que el juzgado estos 15 días va a autorizar las notificaciones. Porque ¿cómo se notifica? ¿Sí? Claro, y te hago una consulta, mira, ¿qué críticas constructivas haces vos en todos estos cambios, ¿no? Informáticos, de tecnología, con respecto a los expedientes de familia? Críticas constructivas. Estoy pensando en voz alta. Bueno. Mira, no sé si es mucho, me parece. Es una dificultad que yo hoy lo comentaba con vos, que es algo que vamos a tener que pensar todos juntos cómo hacemos. O más que nada ustedes. Es más para ustedes que para mí, a mí no me preocupa tanto. Que yo te contaba que el otro día me presentaron un escrito pidiéndome ver un expediente, o sea, hasta antes de que, ni siquiera de la pandemia, del expediente electrónico, porque si no, por más que no haya pandemia, si ustedes van al juzgado y el expediente es electrónico, tienen que poder verlo en una computadora. Entonces, hasta ese momento, hasta antes del expediente totalmente electrónico, ustedes, iba una persona, los contactaba y les decía, mire doctora, mi expediente no se mueve hace 2 años, yo quisiera que usted lo vea conmigo, porque no sé qué pasa, a mí el abogado me dice tal cosa. Esto nos pasaba, yo ejercía la profesión y nos pasaba. Y uno sabe que puede ser que el abogado pobre esté remándola en dulce de leche y no le salen las cosas, o puede ser que se colgó y se olvidó y el expediente quedó ahí, ¿no? O puede ser que el cliente es complejo, pueden pasar un montón de cuestiones, y uno no se va a presentar si no sabe dónde se está metiendo. Entonces, uno iba con el cliente, la persona, los expedientes de familia son restringidos, entonces la persona pedía el expediente, la parte, y miraban juntos el expediente. Ahora eso no puede pasar.
¿Cómo hacen ustedes para ver un expediente sin presentarse? Es imposible. Entonces, pero yo no lo había pensado. El otro día me llega un escrito de una abogada pidiendo ver un expediente sin ser patrocinante, sin presentarse, con firma de la parte. Entonces yo digo, claro, para evaluar la intervención profesional. No sé si era para evaluar la intervención profesional anterior o si para ver si tomaba el expediente, ¿no? Podía ser cualquiera de las dos miradas. Y digo, ¿yo qué hago? Porque Es como vienen a hacer las la luchas de abogada no causa puede ver el penal. expediente si yo no la autorizo a verlo, pero no quiere presentarse como patrocinante. Bueno, nada, son cosas que tenemos que ver qué hacemos con eso todos, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para ver un En este expediente? caso puntual, ¿cómo lo resolviste? En este caso puntual. Le pedimos que cumpla con el IUS previsional porque es una actuación profesional, porque encima tienen que pagar. Porque una vez que presentó un escrito tiene que pagar el IUS. No lo tuvimos por patrocinante, porque ya pedía expresamente no ser tenida por patrocinante, y le dimos una autorización MEF temporaria, para que durante una semana mire el expediente y, bueno, y defina qué hacer. Pero digo, son un montón de cosas a repensar. Entonces vos me decís... Problemáticas nuevas. Problemáticas nuevas que van apareciendo. No sé si es mejor o peor el expediente virtual. Hay cosas que son mucho más rápidas, hay cosas que son más... Hacer una resolución con un expediente virtual es bastante complejo, yo no me acostumbro todavía, a mí me gustaba el expediente en la falda e ir copiando, ¿no? Pero bueno, o sea, hay cosas que son más rápidas, el tema de claro, a los la virtualidad electrónicos. quizás es más ágil, pero se pierde también el contacto, primero con los pares, ¿no? Porque no es lo mismo, como decíamos antes, nos juntábamos a conciliar antes de entrar a una audiencia con el colega tomando un café, y hoy es todo por teléfono, y muchas veces también con la complicación de que, a veces nos quedamos sin internet, el cliente no sabe contactarse, porque no todos saben usar Zoom, ni Meeting, entonces también ahora con el tema de estas restricciones de traslado, que el cliente pueda venir al estudio porque no sabe usar la plataforma, no todos los juzgados Claro. entienden esto, ¿no? Entonces es un problema también para poder llevar adelante los expedientes. Sí, y cómo se ha perdido, por eso digo, me encantó esta charla, esta reunión, este encuentro que es informal y a la vez de intercambio, porque cómo se perdió esto que teníamos. Uno iba a un congreso, ¿no? Yo sé que ahora puede estar en todos lados, pero uno se sentaba con alguien al lado, mientras iba escuchando, che, ¿a vos te pasó esto? Porque a mí ¿no? Toda esta cosa la perdimos. Yo no sé a ustedes qué les pasa, pero les debe pasar peor que a mí. Está el grupo de la familia, para enterarse qué pasa y pasó algo. En juzgados somos 22. Entonces están los 800.000 subgrupos de lo que llevan esto, lo otro, la articulación con el equipo interdisciplinario. De trabajo hay 3 grupos de trabajo. El grupo de estudio de no sé qué cosa. El grupo, porque todo es por ahí. Llega un momento que ese exceso de comunicación termina siendo incomunicación, porque uno ya no quiere leer nada. Entonces, por lo menos yo, los grupos de intercambio que tenía de jurisprudencia, esto, no los leí más, porque no puedo ver más grupos ni más. Y la verdad que una de las cosas que nos confrontó la pandemia fue con los recursos propios, porque con lo único que contamos es estar con un ordenador y con el cerebro y lo que uno piensa y sabe, la imposibilidad de comentar con el otro y tener una mirada que está bien, nos desafía a perfeccionarnos y a pensar más, pero también nos empobrece porque no tenemos al otro para decir, ¿vos cómo lo ves? ¿Vos cómo lo pensás? Porque no hay tiempo, porque WhatsApp, y esperar que el otro me pueda contestar, o me dé bola, o está con 80 cosas, y lo mira y dice, no tengo tiempo de leer el escrito que me estás diciendo. Eso es un tema. Cómo se perdieron los espacios de intercambio como más genuino y más humano, pero también de conocimiento, y no sé cómo recuperarlos, porque no nos da el tiempo para hacer 80 Zoom de encuentro. O sea, estuvo genial, y la verdad que rescato este espacio, porque me parece que apunta a esto, ¿no? A ese café que no nos podemos tomar hablando de lo que nos pasa en relación con el trabajo, ¿no? De lo que no, también en la vida, ¿no? Porque el trabajo es la vida, pero no sé cómo se Después lo cerramos y seguimos hablando nosotros en privado. Sí, pero digo, no sé cómo podemos hacer para recuperar eso. Tremendo. Creo que igual esto nos enriquece a todos, porque la verdad que a partir de estas charlas que vamos teniendo con distintos colegas, distintos profesionales, y ver tanta gente conectada y tantas consultas que van surgiendo a raíz. A mí me pasó, por ejemplo, cuando se supo esta charla, un montón de colegas que hacemos familia, haciéndome consultas, preguntándome, preguntarle esto, preguntarle lo otro, porque decís vos, se perdió eso yo, por ejemplo, me juntaba con colegas de acá de la zona, no sé, una vez a la semana o cada 15 días. Y ahora no lo podemos hacer, muchas veces los horarios se complican,
porque la realidad de hoy con la virtualidad estamos 24 horas online, si no es la computadora, es el celular, y también se perdió esto, ¿no?, de lo corporal, del abrazo, del beso, del cómo estás, del café, y nos quedamos detrás de una pantalla fría, y la verdad que es bastante complejo la relación y el intercambio humano así. Más en familia, ¿no? También vuelvo a lo mismo, o sea, es una rama bastante compleja. Sí, yo creo que tenemos que tratar de humanizar lo más posible, por lo menos que hacemos familia, la virtualidad, ¿no? Sin que pierda encuadre, tratar de humanizarla. Yo sigo buscando herramientas. Todo el año pasado y este año estoy haciendo formaciones que no tienen que ver con derechos, justamente que tienen que ver primero con no trasladar lo mío y lo que a mí me ha generado todo este cambio al otro, ¿no?, que no tiene culpa, y además para ver cómo, bueno, yo tengo que encontrar, o sea, soy parte del gobierno, digamos, soy poder judicial, por más que sea una consejera, para el otro, yo soy el juzgado. Entonces, ¿cómo hago para que esa persona sienta que yo estoy haciendo un esfuerzo, incluso en capacitación de cómo la escucho, cómo la veo y cómo le respondo? Bueno, es un desafío. Por suerte, así como sos vos. Encontrarlo, digo, tenemos que hacerlo, o sea, no podemos quedarnos en que qué difícil que es y no se puede. Se tiene que poder de Por suerte, esa manera que tenés vos, bueno, tan empática, no solamente porque has ejercido la profesión, sino porque vos sos así, Dani. La verdad que, gracias a Dios, a mi manera de ver, son los más del Poder Judicial que los menos, porque uno tiene amigos y no amigos, sino que esa empatía que tienen con temas, y más el caso de ustedes, familia. El caso nuestro también, porque es la comida que llega a la mesa del trabajador y que la verdad que cada vez está más lejos, esa mesa que uno le quiere llevar la comida, porque te preguntan qué pasa, bueno, las notificaciones no se pueden notificar, pero no, me imagino familia con temas terribles, ¿no? Que a veces yo realmente, yo al principio de mi profesión hice familia. Lamentablemente después no pude seguir haciéndolo, pero porque era un tema, vivía llorando. Cada caso que me llegaba, lloraba, y yo tenía que estar para darle una solución, no para estar llorando al lado de la persona, ¿no? Se supone que uno tiene que estar ahí y ayudando, porque la verdad que a veces los temas, los niños que sufren tanto, los niños, las señoras y los hombres también, ¿no? Porque hay hombres pobres que también no pueden ver a sus hijos. Pero sí, es dramático. Aparte hasta aquel que es, digo, no me gusta rotular, pero digo, aquel que podría ser responsable, causante o lo que sea, tampoco la pasa bien. Nadie la pasa bien haciendo algo que no está bien o mal con sus afectos. No hay quien la pase bien en una situación compleja de familia. Algunos la pasan peor, pero que la pase bien, no hay ninguno. En la violencia lo mismo, tampoco el agresor la pasa bien. Si no haría otra cosa. Digo yo, ¿no? Digo, tendría otro recurso. No, yo creo que tenemos hilos también que resolver, ¿no? Más que nada el tema de violencia, a veces queda también en la cautelar, y quién da seguimientos a cautelar, quién da acompañamientos a mamás, que quizás no tienen una cuota de alimentos, no trabaja en este contexto, que mucho trabajo es en negro, mucha gente se quedó sin trabajo, entonces es bastante complejo. Entonces yo creo que también el abogado de familia es como que hace de psicólogo, asistente social, abogado, hacemos como una contención general, que por suerte en los juzgados de familias muchas veces tenemos ese apoyo en el consejero, muchas veces no, y también en el colega, ¿no? Volvemos a lo mismo, a veces tenemos esa cosa de poder conciliar, yo creo que en familia es la puerta, y muchas veces no, entonces también esa violencia que antes era de las partes, muchas veces también se traslada al colega. Sí, claro. Creo que estamos en una sociedad bastante violenta, donde no nos escuchamos, donde es quien gana, es el triunfante y el que no pierde. Y la verdad que estaría bueno que de esta charla quede este mensaje, ¿no? Que los abogados de familia somos conciliadores, que la prioridad son los menores, que acá no es mejor abogado el que gana una cosa. Yo cuando enseñaba práctica forense, yo fui docente de la universidad varios años y en una época tenía práctica forense. Yo les decía a mis alumnos, a ver, cuando a usted le llega un caso, o sea, primero la gente, ¿qué hace cuando tiene una situación difícil o de conflicto? Trata de arreglarla primero ellos. Cuando no pueden, buscan ayuda. En una cuestión legal van al abogado. ¿Qué debería hacer el abogado? Y lo primero que hace es tratar de encontrar a un colega, o sea, de la otra parte, para llegar a un acuerdo.
primero, tratar de resolverlo. ¿Qué pasa si no lo puedo resolver? Inicia un expediente, digo, como que uno va escalando. ¿Qué pasa si inicia el expediente? Intenta conciliar en el expediente, porque todos sabemos hoy que el juicio no es negocio, pero no es negocio humanamente. Entonces, y para eso hay que, como decís vos, Adela, tener esa mirada del conflicto o de la situación y trabajar, porque hay que trabajar un montón. A veces para llegar a un acuerdo así, hay que trabajar un montón. Porque si llegan, que a veces me pasa, la verdad que este año me he encontrado con letrados que vienen con los casos donde si pudieron trataron de conversar con el otro abogado, hicieron un acercamiento, ya me vienen diciendo no pudimos con esto. Pero a mí me pasaba gente que se sentaba y uno le decía, bueno, doctor, ¿qué pasó? ¿Y cuántos hijos tiene su cliente? Ah, no, no sé cuántos tiene. A ver, espere que le pregunto. O sea, pero, doc, digo, a ver, ¿no? O sea, ese es su trabajo. Digo, ¿y qué? ¿Van a escuela pública, escuela privada para hablar de alimentos? Ah, no, no sé. Le preguntamos a la señora. Yo tengo 1 hora y media para tratar de llegar a un acuerdo. Por lo menos esa información la tengo que tener para poder negociar. Después le terminabas preguntando, ¿quién era tu cliente? ¿El alimentante o el alimentado? No, porque ya... Sí, hay son gente los que menos, pobre, sí. Son los menos. A veces pasa, como yo decía recién, que la persona le cayó la noche anterior, le llamó por teléfono, tengo una audiencia mañana. Pasa, eso pasa, ¿eh? Pero otras veces no. Y bueno, y en familia hay que tener esa mirada de, como decís vos, Adela, si uno va a vencer, va con ánimo de guerra, porque en la guerra se va a vencer. Y lo peor que puede pasar a una familia es tener una guerra, ¿no? Yo lo que pensaba hoy también... Creo que nuestra función justamente es ser esa conciliadora y armar la base de esa familia, que esa familia pueda, a raíz de un acuerdo en la etapa previa, poder canalizar, porque por algo llegaron hasta donde llegaron, y de ahí en más puedan solucionar, y vuelvo a lo mismo, el acuerdo es una puerta, es lo mínimo de lo mínimo. O sea, todo, yo siempre digo, a ver, un régimen de comunicación, y la verdad que 2 días por semana, no hay días estipulados ni cantidad de horas, pero bueno, es lo mínimo que tienen que cumplir, y de ahí todo lo que puedan mejorar, genial, lo mismo con una cuota. O sea, que no quede en un porcentaje. Si mañana lo podés mejorar, buenísimo. Y todo va a sumar, pero no para las partes. Ojalá todos lo pudieran entender. La vida humana no puede estar de esa manera. Yo lo que he pensado, esto que decís vos, Adela, incluso con los colegas que a veces vienen agresivos y hacen presentaciones agresivas, ¿no? Tomarlo personal, porque no es con uno, claramente no es con uno. Le pasa algo. Pero no, porque digo, en serio, digo, no es con uno, pues si uno lo toma personal se va a terminar amargando la vida. Pero todo lo que nos pasó, y tan globalmente, en serio, el ser humano tiene 2 ansiedades básicas que son desde que el ser humano es casi primate, que son el miedo a la pérdida y el miedo al ataque. Ante cualquier circunstancia cambiante tan fuerte, se nos activan esas 2 ansiedades básicas. Alguno tiene alguna elaboración un poco más, o algún espacio terapéutico donde puede trabajar, pero el que no, ¿qué pasa con cualquier ser que se siente atacado? Y antes si siente que va a ser atacado, ataca primero. Entonces, esa agresividad de la gente, yo creo, ¿no? Digo, son algunas cuestiones que yo estudié en su momento de psicología social, que tienen que ver con esto, con las ansiedades básicas de cualquier ser humano. Miedo a la pérdida, miedo al ataque. Estamos perdiendo un montón de cosas. Cuando uno pierde, y se siente inerme, siente que puede ser fácilmente atacado. Es instintivo. Pero bueno, uno tiene que gestionarlo a esto, porque somos seres racionales, pero no todo el mundo se lo permite, entonces lo proyecta, se siente agredido, uno le dice buen día y chao, o sea, el otro le contestó un rosario. Dije, ¿qué dije? Dije buen día. Claro, yo creo que también estamos en un contexto, como decíamos, de violencia bastante importante, que también se traslada, ¿no?, a los colegas, como decimos, a un escrito, bastante complejo. Entonces, yo creo que yo siempre digo, familia no es para todos, te tiene que gustar, te tenés que interiorizar en el tema, es un trabajo continuo que no termina porque, a ver, firmaste un acuerdo y de acá a un año el papá incumplió y el cliente te vuelve a llamar y tenés que volver a interactuar en ese expediente. O sea, los expedientes de familias no se terminan con un acuerdo ni con una sentencia porque, como decíamos antes, las necesidades de los niños van variando, van cambiando. Así que es una gama bastante compleja. Y también hay otra cosa que nos pasa. Hay excelentes abogados que muchas veces la historia de su cliente le atraviesa lo personal, ¿no? Porque muchas veces nos dedicamos a lo que nos dedicamos por algo en la historia de la vida, ¿no? Digo, uno no elige cualquier profesión porque sí. Entonces, no discrimina. Y no tiene en cuenta que uno trabaja, como yo decía, con relatos, pero se hacen carne del relato del otro. Entonces se enceguecen y no pueden ver que es un relato, y que la historia se construye, porque el otro tiene otro relato,
que puede ser complementario o puede ser opuesto. Entonces uno empieza como a abrirlo y a ver, ¿no? Pero hay gente que se hace carne de ese relato. He tenido casos que es puntual, porque uno dice, pero doctor, a ver, y ponele, la persona era discapacitada y la madre había sido discapacitada. Bueno, uno no es psicólogo, pero entiende que no tiene la más mínima objetividad para trabajar en eso porque se ve en esa mujer. Y es otra historia la de esa mujer. Pero entonces digo, el abogado también tiene que hacer un gran trabajo personal de poder diferenciarse sobre todo si es algo que le hace ruido a uno, porque atraviesa una historia parecida del reclamo del cliente, y entender lo que el cliente viene con un relato, es un relato, que no es la verdad. Porque la verdad con mayúscula no existe, digo, es Pero una... vamos a ser sinceros, Dani, el cliente muchas veces le gusta esa abogada como la doctora Sí. Rosenfeld, les gusta ese tipo de... El cliente dice, pero mira cómo me está defendiendo, son todos amigos, ya está, esto ya está todo. Les gusta ese acting también del abogado que viene, quédate tranquila que le voy a sacar todo, vas a ser la nueva Wanda Nara, te vas a quedar con todo. El cliente también, y obviamente que muchas veces es culpa nuestra, que no tenemos esa charla con el cliente, le explicamos, y por ahí también los medios de comunicación que muestran ese abogado o esa abogada que es la exitosa y que termina... Sí, que parece exitosa. Parece, si sabemos los casos, no hablo específicamente de la que nombré. No quiero hablar, yo de... tampoco, pero digo, parece exitoso porque es lo que se ve, pero cuando uno lee las no quiero que me sentencias hagan juicio. y lee los relatos, o sea, porque es lo que sí. No, yo tampoco Sí. personalizado, pero digo... No, pero sabemos, el éxito, ¿no? Sabemos de estos tipos de abogados que toman el caso, no digo de la que dije el apellido, digo de otros abogados, que toman el caso, lo hacen dos o tres veces, lo venden y los abandonan totalmente. Y Doc, porque si en familia el abogado es protagonista, estamos al horno. Porque la gente, el acuerdo con la consejera, el consejero tampoco es protagonista, se tiene que ir con la sensación de que ellos acordaron. Porque ellos pudieron correrse de sus diferencias y llegar a un acuerdo común, con ayuda nuestra, pero fueron ellos, lo que tiene que lograr, porque así después lo siguen haciendo solos. Es que ellos se sientan protagonistas y se vayan felices con ellos mismos. No, trabajaremos nuestro ego en otro lugar. Digo, pero si nosotros brillamos, el trabajo no está bien hecho. Casi que debería ser invisible nuestro trabajo, donde ellos estén empoderados en la posibilidad de poder resolver sus dificultades. Yo cuando... Tal cual, te decía que nuestra actitud es más conciliadora, o sea, de arrimar a las partes y a ver, toda la violencia que percibieron, toda esa diferencia que tuvieron durante la relación, puedan llegar a un acuerdo en esta etapa. O sea, creo que esa es la función del abogado de familia. Que somos facilitadores. No llevarlo personal, tal cual. Somos facilitadores. Somos un sector imparcial. Claro, y promoverlos hacia, y que ellos, la verdad que el mejor trabajo que pueden hacer es que se olviden de quién estuvo en la audiencia, incluso, si qué consejero fue, no importa, acordar. Creo que es eso lo más importante, y a veces nos cuesta corrernos del protagonismo, ¿no? Pero yo lo primero que intento hacer, sobre todo, es validarlos, explicarles que, bueno, que si están acá es porque no pudieron hacer otra cosa, hasta ese momento, pero que tienen que poder hacer otra cosa en lo sucesivo. Que es un momento que los vamos a ayudar, y que está bien que pidan ayuda, y que está bien que vengan, porque uno tiene derecho a acceso a la justicia cuando uno no puede resolver solo una dificultad, pero todas las familias del mundo no pasan por un juzgado, claramente, la gente resuelve sus situaciones. No todo el mundo necesita para paternar y maternar un juez, o un abogado, un consejero. Eso es un tránsito de un momento, como cuando una vez uno se sintió mal y tuvo que ir al médico, pero tiene que ser un episodio en la vida de uno, para seguir adelante. Y seguir mejor, ¿no? Bueno, fui al médico, me recomendó una dieta, la verdad que con esta dieta vivo mucho mejor y entendí que tengo que comer distinto. Bueno, sería algo análogo en relación de cómo gestiono mi vida familiar, ¿no? En lo legal, digo. Sí, tal cual, para mí es la función tanto de los abogados que hacemos familia como la de ustedes también. Que creo que en el caso tuyo, a veces pasa, ¿no? Esto de ir a una audiencia con dos colegas con puntos totalmente diferentes, quizás uno con un afán de conciliar, el otro no, y tener esta función, ¿no? de nivelar y decir, no, bueno, que nos comenten también un poco eso, ¿no? de lo complicado que debe ser a veces nivelar conceptos y nivelar ganas. Sí, aparte le digo, yo soy una persona, digo, me pasan cosas, hay veces que quiero matar a alguien cuando veo, por supuesto que pongo una sonrisa, pero digo, a ver,
está perdiendo el foco, o sea, está llevando a esta familia al tacho, pero bueno, no lo puedo decir así. Y me ¿no? imagino si va con su abogado, que sea su nueva pareja. Debe ser, porque hay algunos que tienen esa locura, que van con su nueva pareja, que es el abogado o la abogada. Debe ser infernal, porque no sé si Y los quieren... primeros tiempos, cuando pensaban que tenían el micrófono desconectado y lo tenían conectado, si yo les contara. Pero bueno, al margen. A veces yo lo veo y me cuelo y digo, doctor, ¿usted le parece que puede representar en este caso? ¿Te parece que va a tener la distancia necesaria para...? Se enojan, ¿no? Pero digo, como diciéndole, me doy cuenta que usted no tiene objetividad para trabajar. Puede ser un excelente abogado, pero en este caso no puede. Pero bueno, en general no lo digo más porque nunca me dieron bola, no he sido exitosa con ese tipo de indicaciones. Generalmente se enojan más. Y porque muy objetivos no deben ser, ya... No, entonces tendrías que dar los casos de que empezaron a hablar, que no se daban cuenta que tenían conectado el micrófono. No. Pasan cosas también divertidas. Es lo que pasa ahora con lo interactivo, en las audiencias pasa lo mismo. Sí. Yo les he dicho, doctor, me parece que tiene el micrófono encendido. Pero sí, sí. Igual, en general, la gente siempre está, no a la altura de las circunstancias, más aún. Y sobre todo gente con mucho menos recursos, que a uno le sorprende el esfuerzo que hacen y porque eso también conmueve, ¿eh? A veces donde uno menos espera, porque uno es prejuicioso, uno viene de un background. Donde uno menos espera es donde más valoran, más esfuerzo para conectarse, para bajar la aplicación, para estar en un lugar, para tratar de ser escuchado y de escuchar. La verdad que también eso rescato. Son las mismas aptitudes personales trasladadas a otro formato, ¿no? La verdad que me quedo con eso que decís, Dani, porque realmente valorar esa persona que por ahí nunca fue protagonista, que viene de una lucha total y quiere que lo escuchen, o no es que está ahí en una audiencia porque lo traen, sino porque está luchando. La verdad que conmueve lo que vos decís, y me imagino las cosas por las que debes transitar, que debes ver, que muchas veces hay cosas que tampoco se pueden probar, a veces la lucha es pobre contra pobre también. Entonces, sí, estoy hay que teniendo administrar además mucha gente con mucha dificultad de salud, porque claro, ahora la gente se conecta donde esté. Yo he tomado una audiencia, por ejemplo, con una mujer internada por COVID, desde el hospital, y se conectó. O sea, ahora uno ve gente, hoy tuve una audiencia de una chica que está, bueno, con un problema gravísimo de riñón que en cualquier momento le internaban. Eso no llegaba al juzgado, venían con un certificado médico y no se presentaban. Es muy conmovedor. Y lo que estoy haciendo también este último tiempo es tomándome más tiempo, así me atrase y etcétera, cuando se presenta una sola parte. Porque la persona esperó un montón de tiempo la audiencia. Se conectó y son 2 minutos, un clic, no viendo el otro. Entonces, bueno, qué sé yo, les cuento un poco, más allá que el abogado le explicó, lo que es el proceso, sobre todo con el alimentos pasa, lo que es el proceso de alimentos, que se quede tranquila, que más allá de que es tedioso, es un juicio que está ganado siempre, porque los alimentos se den al hijo, y que bueno, qué sé yo, me estoy tomando un poco más de tiempo con las incomparecencias, ¿se entiende? Porque yo me da cuenta que digo, pobre mujer, por ahí se peinó, pobre se maquilló, consiguió una computadora prestada, porque hay gente que se va a la casa de otro para conseguir una computadora prestada, se conectó y el demandado no está, ni siquiera se notificó, pero bueno, se tienen que conectar igual. Y yo le voy a decir, bueno, doctor, sí, sí, están ustedes solos, bueno, el demandado no está, chim, pum. Tremendo, me parece, ¿no? Entonces les doy un poco de charla. No lo hacen en todos los juzgados, mayormente no nos toman las audiencias. Claro, pero yo me digo, no me parece tremendo. Les doy un poco de charla, les explico un poco, le pregunto si tiene alguna inquietud que yo le pueda evacuar, que si no la hable con su abogado, pero que si no hay algunas cosas que yo le puedo contar de lo que es el proceso de alimentos, como para que se quede más tranquila y que cuente algo, ¿no? Digo, porque eso me parece sí lo más difícil. Porque antes por lo menos iba al juzgado, alguien la hacía esperar en una sala de espera, entraba, se sentaba, ¿no? Era un tiempo, ahora es un clic y desapareció de la pantalla.
Por eso, muchas veces lo virtual sirve para un montón de cosas, pero también, como hablamos antes, ¿no? La pérdida de esas cosas, de ese contacto, de ese tiempo, de esa charla previa que teníamos con el colega, con el consejero, y las partes ya entraban cuando más o menos todo estaba conciliado. Hoy tenemos los micrófonos prendidos, se escuchan la antesala, muchas veces discusiones, porque vuelvo a lo mismo, muchos colegas van a discutir o a pelear una mediación. Entonces, también todo eso, ellos son parte, escuchan el atrás. Y también yo siempre digo, ¿no? Los clientes terminan muchas veces teniendo la actitud que tiene el colega. Si el colega va en son de paz y en son de conciliar, el cliente también termina flexibilizando y tratando de llegar a un acuerdo. Y el caso también al revés, ¿no? Como decía Andrea, en estos casos de abogados mediáticos que quizás venden esta cosa de andar por todo, pelear por todo. La gente también sí, yo creo que la gente busca a los abogados como es uno, mayormente. Yo me acuerdo cuando yo ejercía que la gente venía y me decía, yo lo quiero destrozar, y digo, bueno, yo no soy sicario, o sea, busca otro abogado, yo no estoy para destrozar a nadie. Pero digo, por eso, cada uno, puede ser que la gente pobre se equivoque y es el único abogado que consiguió y resulta que era re litigante y está haciendo un estrago en esa familia, pero en general la gente busca escuchar lo que quiere escuchar, uno ya va con una idea previa de qué le gustaría escuchar, y muchas veces nadie le gusta que le digan lo que no quiere, ¿no? Que no tiene razón, que se equivocó, que debió haber dejado que el papá vea al hijo, ¿no? Parece que creen que uno le juega en contra, o cuando uno es abogado, digo, no me pongo en el lugar del abogado de parte, o que le tiene que pasar alimentos al hijo, que cómo le va a regatear, que no le pase la cuota mínima que puso el juez, que es una miseria, que le pase un poquito más hasta que negocien, o sea, la gente muchas veces va esperando escuchar eso. Nos llenaste de tips, Daniela. Nos llenaste de tips. Y ustedes a mí, digo, la idea sería, ojalá pudiéramos seguir repensando y se puedan armar como algunos protocolos mínimos. Yo sé que hay mucho de actitudinal, que cada uno es una persona distinta y ejerce tanto la función de ustedes como la nuestra de manera distinta, pero habría cuestiones que habría que empezar a tener en vista para resguardar todos, ¿no? Y sobre todo en familia, que es el otro. Qué lindo sería que haya más Danielas. Sí. Seguro que hay. No, eso, que haya más Danielas, ¿no? Que obviamente que hay esa empatía, que uno obviamente que lo veía personalmente y que ahora se refleja, aunque sea desde este monitor, y viendo ahora, que ya me dijiste el tip, que hay que mostrar las manos. Mostrar las manos, porque si no se genera desconfianza. Por lo menos, claro, porque ustedes vieron el gesto de paz, ¿cuál es? Desde lo, digo, casi desde lo ancestral, ¿no? Mostrar que uno no tiene armas, las manos visibles. Entonces, que la mano se vea genera más confiabilidad en el discurso. No, totalmente, totalmente. Y más cuando, como recién, la verdad que me conmoviste decir que esa gente que por ahí pidió la computadora prestada, que nos pasa a nosotros también en laboral, que muchas veces por ahí el Poder Judicial no se puede conectar y el cliente de uno está con el wifi de la pizzería conectado y se puede conectar y no tiene ningún inconveniente por esa preocupación, por esas ganas de solucionar ese problema, ¿no? La verdad es que porque no es tan fácil para todo el mundo. No, tendría que ser. Incluso lo que me decía, lo que hablábamos con Adela ayer o anteayer también, con relación a esta charla, para nosotros las redes sociales son una cosa re habitual, pero hay mucha gente que no sabe todavía cómo conectarse y me preguntaban, ¿y cómo hago? Quiero escuchar, ¿y cómo hago? Y uno dice, para nosotros es un clic porque ya, o sea, nos quedábamos afuera si no nos habituábamos, ¿no? Pero hay mucha gente que todavía le cuesta un montón, y eso nosotros lo vamos perdiendo de vista, ¿no? Porque todo el tiempo uno se mira desde cómo uno es, pero alrededor hay 80.000 realidades. Sí, no solo de las partes, sino también como hablamos, Dani, de los colegas. De los colegas, sí. Hay muchos colegas grandes que no usaban las redes sociales, que no usaban internet. Estamos realistas que muchos todavía estaban con la máquina de escribir, no se socializaban con el token, imagínate mucho menos a poder contactarse con una audiencia virtual. Adela, el token, para muchos abogados ya el token fue tremendo. El código, porque empezamos, si venimos, hace 6 años que venimos con revolución. El Código Civil,
del 2015, que empezó todo. No, yo te lo digo por la caja, la cantidad de abogados que se jubilaron es impresionante. Que el abogado antes no se jubilaba, hasta los 80 años no se jubilaba, pero llegaba justo la edad, se jubilaba. ¿Por qué? Vos mismo lo dijiste, por el nuevo código civil, después el token, esto, todo lo motivan a Es no muy continuar. triste eso, que queden afuera por posibilidad exterior y no por un deseo. Digo, que esto nos sirva para todo, ¿no? Digo, para también, yo creo que tenemos que encontrar la manera de colaborar para esta gente acercar, que si uno quiere quedarse afuera de algo, que sea por una decisión propia, no porque hay una barrera. En este caso es la informática que lo está excluyendo, porque es una suerte de exclusión. Igual creo que también se cambió mucho el tema del pensamiento este de que los abogados estamos como muy solos, ¿no? Porque es un trabajo bastante solitario, y se crearon estas redes, este grupo también de comunicación de que podemos hablar, sacarnos dudas, dar la mano al colega, de si tiene alguna duda, poder ayudarlo, que por lo menos a mí no me pasó cuando me recibí, pero en este último tiempo la verdad que veo la cordialidad impresionante más en esta rama, de la ayuda, del apoyo. Es genial eso, sí. Que se perdió. Sí, la verdad que yo estoy feliz, siempre se lo digo a Andrea que le agradezco este espacio porque la verdad que también ella crea esos vínculos entre los colegas, entre nosotros, muchos que no nos conocíamos, y a raíz de esto nos conocemos. Te digo, a raíz de esta charla también muchos colegas de otros departamentos judiciales me han mandado mensajes, me han consultado cómo es en San Miguel, cómo se manejan allá, y acá no pasa lo mismo. Y vas conociendo un montón de gente que antes, porque uno vivía dentro de tribunales, en su departamento judicial, en su juzgado, no lo podíamos hacer. Y la verdad que son espacios que está bueno que se divulguen, que se escuchen, Sí. Nada, tu forma de trabajar acá, ¿no? Me encantó, no, y voy a escuchar otra yo, porque ahora que más o menos voy viendo cómo es la temática, hay un aviso parroquial, pero esto es una modalidad mía, les aviso yo. Los abogados estaban absolutamente habituados a la media hora de espera, que casi se había hecho reglamentaria, entonces uno ponía audiencia a las 8 y la gente llega a 8:30, que no era así, pero bueno, nunca pude lograr que fueran puntuales, yo que soy hiperpuntual, pero la realidad es que ahora no tengo opción más que ser puntual. Entonces, ¿qué hice con la media hora? La antedaté, los convoco media hora antes. La mayoría me responde, entonces esa media hora me da la posibilidad de probar, de que probemos los micrófonos, de que nos fijemos si se pueden conectar, cosa de a más tardar empezar en punto. Y si se conectaron, está todo bien, están antes, arrancamos antes. Y si se conectó una parte, tengo una privada ya con alguno, porque yo sí o sí después tengo que terminar horario. Y si yo me atrasé, pero indefectiblemente me voy a poder conectar horario, porque me tomé la media previa con la anterior. Lo estoy haciendo yo, no sé si lo están haciendo otros, pero prefiero estar un ratito antes, casi siempre me sirvió, digo, hasta ahora nunca me conecté en horario, casi siempre me conecté antes, pero nunca me conecté tarde. Entonces el otro no va a tener la incertidumbre de qué me pasa, no descargué bien la plataforma, o sea, por lo menos es la forma que yo encontré para darle alguna seguridad al que está del otro lado. ¿Sí? Que se llama al juzgado, yo no estoy... La verdad sí, tal cual, igual es impresionante el trabajo que están haciendo ustedes en forma remota, en general, en todas las audiencias, por lo menos que me tocaron en San Miguel, el trabajo que hacen, me ha tocado en su juzgado, audiencias de 3-4 horas, larguísimas, que se toman todo el tiempo, incluso en la virtualidad también, de poder llegar a conciliar. O sea, no es que dicen, no, bueno, ya está, no hay acuerdo, se termina acá. No, de tomarse el tiempo, de poder explicar, de poder también, hasta muchas veces, hasta psicoanalizarnos a los colegas, ¿no? Que nos ponemos a pelear en medio de una audiencia y de poder llegar a un acuerdo. La verdad que es súper valorable. La verdad que no sé cómo es para canalizar muchas veces porque, nada, me imagino que deben ser muchas audiencias por día, por semanas, con problemáticas gigantes. A veces termino una audiencia... Me caso las zapatillas y me voy a dar una vuelta a la manzana, porque encima yo antes salía, abría la puerta de un compañero al lado y le decían, no sabés lo que fue esto, ahora eso no lo tengo. Claro. Entonces cuando veo que estoy, porque el que sigue no tiene la culpa, si tengo 10 minutos me pongo una zapatilla, doy una vuelta, respiro y vuelvo a sentarme. Pero uno va buscando, uno tiene la obligación de curso, porque la verdad que el otro, el que viene después, el otro no tiene la responsabilidad. Uno tiene que encontrar la manera, el recurso, porque uno tiene una responsabilidad. Y si no, se tiene que llegar. Bueno, yo digo que necesitamos una jueza como Daniela Cava. Yo quiero una jueza así. Te cae más vieja, así que ya no sé. Yo quiero, sí, ¿cómo que no? Déjate hinchar. Ya no sé. Yo quiero esa empatía, quiero en un juez esa empatía,
sé que el trabajo que haces como funcionaria, que sé el trabajo que haces como consejera, pero quiero una jueza así. Acá Adela me da la razón, Dani también, todos. Me gusta lo que hago, y creo que a muchos de Agus nosotros nos gusta también, lo que hacemos. no salió Agus, porque hoy la estaba presentando y salió. Sí, sí, pero Muy no Se tantito chiquita, la voz. desconectó, se me desconectó, pero escuché todo. Y eso que, tal como Andrés, soy de foro laboral, pero me encantó escucharte, Daniela. Gracias, gracias, Agustina. Yo Das la verdad, esperanzas, también del Adela, foro espectacular laboral. cómo te entrevistó. Me Sí, gustó mucho todo lo que dijiste que te estás capacitando en técnicas de comunicación. Creo que es lo que viene. ¿y cómo doy respuesta si no? No tengo que hacer otra cosa. O sea, si no puedo hacer mi trabajo de consejera con herramientas nuevas, tengo que hacer otra cosa, porque ¿qué voy a hacer? ¿Redactar acuerdos? Tal cual. No me pagan para eso, para transcribir acuerdos. No, tal cual. De hecho, todo va en los gestos, cómo nos movemos, qué decimos, qué no decimos. Poder leer eso, en tu caso como consejera, me parece fantástico y todos deberían hacerlo, ¿no? En Es todos una los fueros. aventura igual, ¿eh? Digo, Porque es me un gustó lo que dijo Adela al principio, que dijo, yo creo que hay que conciliar en familia. André me conoce y piensa lo mismo que yo, en laboral también, digo, Sí, si claro. conciliaríamos, sería todo diferente. Y más en nuestro país, hablo del laboral, ¿no? Obvio, Obviamente familia igual, que no tenemos una obvio. moneda, vamos a ser sinceros, que eso se deprecia, Tal y cual. entonces es más difícil, realmente es Tal más cual. difícil lograr una justicia, ¿no? Tanto para esos niños que necesitan alimentos como para esos Lo laboral trabajadores es y un esas fuero trabajadoras. tremendamente sensible también, porque estamos con También. básica, lo mismo. El juicio de alimento y un juicio laboral, estamos hablando de Y exactamente lo mismo. por Y eso a la veces, creatividad por eso a Sí, en veces, la Daniela, negociación. muchos colegas, en forma equivocada, creen que es fácil hacer laboral y hacer familia, y lo hacen y lamentablemente creen que el único derecho que existe pareciera fuera derecho penal, ¿no? eso Ellos hablábamos son con Adela también. Tal cual. Hay mucha gente que hace familia, no sé si con Adela o con otra abogada, que tuve una audiencia hoy que la verdad que trabaja un montón. Y la verdad que a mí me da un gusto cuando los abogados trabajan tanto que se los digo. Porque es un placer trabajar con un colega, ¿no? Cada uno en su rol, pero digo, doctora, y me dice, "Lo que pasa es que a mí me apasiona lo que hago". Y yo, sí. Y ella me decía lo mismo. Hay gente que cree que derecho de familia es fácil, es una pavada, entonces meto una planilla y ya está, y la verdad que no saben en qué se meten. Una mirada que es más litigiosa, que por ahí va para otro tipo de fuero. Yo no digo que esté mal, pero que no va para familia. Una cosa que yo quería aclarar, que igual me quería acordar, en algo estoy como más terminante, sí, que es que no llevo a toda una conciliación. Digo, cuando yo veo que hay un acuerdo, que está medio con forceps, y que no se va a cumplir, y la verdad que yo prefiero poner que no acordaron a un acuerdo que no se cumpla, porque es más frustrante aún saber que uno Obvio. pasó justicia. Entonces yo se lo digo a la gente, yo ese acuerdo con Forceps no lo voy a escribir, yo lo siento por los letrados, porque uno también tiene que ver cuando es imposible acordar, porque no siempre se puede acordar, ¿no? Entonces, como más que cuando ya me doy cuenta que puedo escribir un acuerdo, pero que ese acuerdo no va a andar, prefiero que no. Que me No, convenza. creo que hay situaciones que son para llegar hasta el final, no por un tema de quién gana y quién pierde, sino porque Sí. en familia son situaciones muy particulares, que no todo puede entrar a la conciliación, obviamente uno siempre lo intenta, pero hay situaciones que son muy complejas y nada, que realmente necesitan otro tipo de contexto y otro tipo de O hay gente ayuda. que no quiere acordar, que quiere pelear. También. Que realmente es su leitmotiv, y en eso no podemos hacer mucho más. Entonces uno No, a veces muchas veces se va a también necesita la incumplir. ayuda del equipo interdisciplinario. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Cómo están trabajando las chicas, tremendo, un montón. De eso te quería hablar, de eso del servicio local, ¿no? Que también es un apoyo para ustedes en muchas situaciones, más que nada hoy en el tema de violencia y en el tema de menores, ¿no? Sí, se trabaja muy articulado también con otros organismos. Es una época donde no hay manera de trabajar si no es con el otro. Y con el otro a la par, ¿sí? El otro sea abogado, el otro sea parte, el otro sea institución del organismo administrativo. O sea, o trabajamos todos juntos o no hay manera.
Sí, totalmente, pienso igual que vos. Es un momento donde todos tenemos que trabajar, igualarnos, trabajar a la par, ser compañeros. Esto es como si fuera un trabajo de empresa a nivel abogados en equipo. Acá no hay ni mejores ni peores, nos tenemos que acompañar, ayudarnos, darle una mano al que recién empieza en la profesión. No estamos para ganar ni para perder. Ojalá Me todos encanta podamos la hacer un mirada. equipo gigante de trabajo. Me encanta la mirada, Adela, pues si todos lo viéramos así, sería como sentarnos juntos a decir, bueno, qué desafiante esta situación, ¿cómo ayudamos a resolverla? Porque en realidad es eso. Sí, tal cual. Si todos aunáramos esto, ¿y cómo ayudamos a esta gente a que pueda cambiar la mirada? Mirar para otro lado. Sería genial si pudiéramos hacer eso. Yo creo que vamos hacia eso igual, ¿eh? Cada vez más. Sí, totalmente. Yo creo que sí. Te digo, la verdad que Sandra acá no me va a dejar mentir. El equipo que se está armando, que se arma en estas charlas, es impresionante. Yo antes no lo veía. Qué Vengo de la lindo. vieja escuela, estoy bien hace mucho. Y antes nada, trabajábamos todos sentados atrás de un mostrador donde nadie interactuaba, porque es una profesión muy solitaria. O sea, somos nosotros con un expediente, una computadora, y no es una empresa que tenemos interacción con otras personas. Y la verdad que está buenísimo, los grupos de WhatsApp, estas charlas que vamos teniendo con colegas donde interactuamos y desde un lado y del otro, porque vos estás del otro lado y nosotros que vamos todos los días a litigar, y la verdad que ver las ganas que le pones desde el otro lado, buscándole la vuelta, buscándole la forma, vos capacitándote en otras cosas que antes no tenías, tampoco tenés la obligación de hacerlo, pero bueno, todos los tips que me tiraste hoy, la verdad, me llenaste de ideas de un Yo montón les de cosas nuevas que uno no cuento las ve. que no hablo solo por mí, ¿eh? Y no, en serio, en general, en mi juzgado, todos le están buscando la mejor vuelta. Me consta. Todos muy preocupados. Por ahí no se ve, por ahí a veces a la gente le atraviesan cosas también, pero la verdad que tenemos un muy buen equipo de trabajo y un juez que la verdad que es un lujo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, no sé, Andrés, si te queda alguna pregunta más porque Andrés se tiene que ir enseguida. No, yo creo que fundamentalmente, primero, es maravilloso cuando la que entrevista también conoce tanto el tema, cuando la que hace la conducción realmente está totalmente empapada, y realmente que estés vos, Dani, acá es un placer. Así que uno que no es, hablando mal y de pronto del palo, hablando muy pronto, que es lo de familia, abogado del niño, realmente lo explican y le ponen una empatía, que yo creo que es la palabra, ¿no? Empatía, ponerse en el lugar del otro, que muchas veces no lo hacemos, y bueno, con ustedes dos eso ocurre. Yo sé el trabajo de Adela como abogada del niño y en familia y cómo está todo el tiempo, y a veces me dice André que el abogado del otro lado es muy peleador, es malo, a veces son malos, vamos a ser sinceros. Y ella que es tan buena, que pone tanto, que lucha tanto por sus clientes, inclusive por el otro, la contraparte, porque dice... Lucha por el caso. Lucha por el caso. Lucha por el caso, porque lucha por esa pareja que termine bien su relación, para que ese niño no sufra más. Y yo a veces la veo sufrir y le digo, bueno, Ade, pero está bien, y la veo tan comprometida, y la veo tan contenta también con vos ahora, diciendo, bueno, todo lo que haces, que bueno, yo ya te conozco, así que ya sabemos cómo son las cosas, te he visto del otro lado, así que Yo te somos agradezco un amigos montón ya. la mirada, pero vuelvo a lo mismo, o sea, todo lo que yo hago es porque hay un montón de otros que hacen otra cosa, porque si no, ni se vería, ¿sí? No, entre todos. Trabajan desde, bueno, como Adela, abogada del niño, digo, vos podés decir todo lo que yo hago porque hay todo un background que hace también, si no... Totalmente. Yo ahí veo a Daniela Villar, parece que quiere hablar, quiere sacar un tema, me dijo. Está ahí. Se la veo con Estaba penetrada. muteada. Mi tocaya. Sí, No, sí. la verdad que es admirable, tanto el trabajo de Daniela como el de Adela. Yo creo que, en primer lugar, prepararse, capacitarse en habilidades blandas, como le dicen ahora, bueno, es poner un poco más de uno en pos de la solución de los conflictos que llegan todos los días. Y Adela, por su parte, también, cuando dice que estoy totalmente de acuerdo, en realidad el foco está en el niño. Acá lo importante es el niño, no es ni la mamá ni el papá.
y es la tarea del abogado, que es multidisciplinaria, porque no solo el abogado de familia ve la parte jurídica y trata de encontrar una solución jurídica, sino también que hace como una malla de contención para toda la familia. Y muchas veces el mismo cliente no lo ve, porque me ha pasado más de una vez que uno es cordial con el letrado de la otra parte, y entre las partes hay tanto encono personal, Sí. que eso lo ven como una traición de alguna manera. Pero me parece admirable el trabajo tanto de Daniela como de Adela, las dos, que le ponen una energía y el corazón se nota que lo hacen realmente por vocación. Creo que todos los que estamos acá hacemos lo que hacemos por vocación, ¿no? Porque incluso esta charla tiene que ver con eso. Los que organizan la charla, este espacio de comunicación y derecho, es gente apasionada por la comunicación y el derecho, así que nunca mejor. Totalmente. Gracias, Dani, gracias. Bueno, Adela, no sé si querés cerrar, decir algo, porque te veo emocionada. Bueno, Adela se emociona. Sí, ya te pasará. Sí, ya lo sé, ya No, te vi, por eso. No, la verdad que admirable, Dani, lo tuyo y lo de todo el empeño que le ponen los juzgados en esta problemática, en el medio de una pandemia, donde a todos nos sacó de nuestro eje, ¿no? De buscar, recursos nuevos, ayuda de otras personas que antes no la teníamos, de estas cosas buenas de lo interactivo, de lo informático, y lo positivo y lo negativo, ¿no? Todas las cosas que fuimos ganando y todo lo que fuimos perdiendo, bueno, lamentablemente muchas cosas que se van a seguir perdiendo con esta enfermedad. Pero bueno, súper valoro tu trabajo, el de todos los consejeros, el de todos los colegas que hacemos familia, y le ponemos el corazón y no nos metemos adentro de la problemática, sino que somos terceros, que nuestra función es simplemente conciliatoria y de acercar a las partes. Así que te agradezco muchísimo por tu tiempo, por cómo trabajás, ya te lo dije, y la verdad que sos un ejemplo, y ojalá que muchos juzgados tomen la misma posición de trabajo, espero que estén escuchando, y que nada, que realmente podamos solucionarlo. Yo les agradezco un montón. Sepan que no alcanza, que sabemos que no alcanza, y lo hablo por mí y por la gente que trabaja conmigo, que estamos preocupados porque alcance, porque sabemos que no es suficiente, porque estamos bastante sobrepasados de cosas. No digo que no podamos nosotros personalmente, sino que no dan las agendas, pero que lo sabemos, que nos preocupa y que nos ocupa ver cómo hacer para atender a las necesidades cambiantes, ¿sí? O sea, que no es que no nos importe, que es un trámite. Estamos todo el tiempo pensando cómo. No soy la única, digo, en esto. Gracias, Bueno, Dani. Muchísimas gracias, Dani. Infinitas gracias, Dani. Bueno, gracias a todas. Y bueno, ya se nos fue el varoncito que teníamos, lo dejó, nos abandonó, se cansó de nosotros, pero bueno. Bueno, ahí está Marcela Faro. ¿Qué está haciendo Marcela? Marcela Faro está ahí. Pasa que vino a muestren sus manos. Ah, hay que mostrar las manos, ¿eh? Bueno, gracias Así se llevan esto, por lo menos. Bueno, un cariño grande. Gracias. A todos los que estuvieron Dani, presentes también, que no sé quiénes son, muchas gracias. Gracias, chicas. Un beso enorme. Chao, nos vemos. Chao, gracias.